Señor, te damos gracias por este día. Pedimos que nos ayudes, Señor, a poner la atención de vida, porque te glorificamos con ellos, Señor. Que pongamos pues realmente toda nuestras ganas de escuchar, de aprender, de conocerte, Señor. Que tu Espíritu Santo dirija, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, que los prepare a recibir este tesoro que es tu palabra, este manjar que es tu palabra, Señor, y podamos pues no solo llenarnos de conocimientos, sino aplicarlo y vivirlo como tú nos has dicho, Señor, que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Te damos gracias por la bendición de poder tener lugares donde escuchar tu palabra, donde aprender a conocer tu carácter, tu naturaleza, Señor, tus atributos, tu compasión, tu misericordia y tu amor, Señor. Pero también, Señor, que aprendamos a reconocer que eres un Dios justo, Señor, y que en los caminos que el mundo nos muestra, Señor, no son los que tú nos has enseñado. Es un solo camino, es un camino duro, duele, Señor, seguirte, duele sacrificarnos, pero, Señor, esto es un tiempo nada más momentáneo, Señor. Sabemos que tenemos la eternidad para gozarnos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti, pero que esa llenura de tu conocimiento, Señor, sea aplicable en nuestras vidas. Señor, gracias por las personas que están acá. Bendice a las que no pudieron venir, Señor. Deposita en ellos sed y hambre de justicia, de buscar tu reino, Señor, de buscar tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Marcos 3. Marcos capítulo 3, terminamos con el 2 la semana pasada. Marcos capítulo 3, vamos a ver del 1 al 19. El tema se llama la sanidad de la mano seca y la elección de los 12. Son dos temas que vamos a ver. La sanidad del de la mano seca y la elección de los 12. Marcos 3, capítulo 3, versículo 1 al 12. Son dos, podemos leer 3 Michelle, 3 Leticia, 3 la hermana Reina y 3 Luis, ¿sí? Pero en voz alta porque estoy grabando para esto. Sí. 3 del 1 al 3. El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, y oyendo grandes cosas al decir, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que se tuviese siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiese.
porque había sanado a muchos de manera que por tocarlo, cuando tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos se postraban delante de él, y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas les reprendía mucho para que no le discutiesen. Ok, entonces estamos viendo Marcos capítulo 3. Estamos leyendo ahorita versículo 1 al 12. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 12. La siguiente parte que vamos a ver después, más adelante, la leen los hermanos que acaban de llegar para que participen todos. Entonces allá estamos viendo que vemos que el Señor anteriormente había aclarado lo que es el ayuno con los discípulos de Juan el Bautista la semana pasada. Luego vimos que también se metieron los discípulos de los fariseos. El Señor aclara cuál era su posición frente al judaísmo. Y luego vimos que mencionó también sobre el día de reposo, diciendo que por causa del hombre es el día de reposo y no era por causa el hombre era por causa del día de reposo, ¿no? Entonces, como vemos al Señor que estaba mostrando que Él tenía autoridad suficiente para determinar qué hacían sus discípulos en el día de reposo, pues Él estaba prácticamente diciéndole a ellos: yo soy Dios. O sea, yo creé el día de reposo. No, el día de reposo es para que se aplique a mí, sino que yo soy el que creé el día de reposo, ¿no? Y en eso nos quedamos la semana pasada. Ahora vemos que nos estamos enfocando en que el Señor estaba entrando a una sinagoga. Vemos que una sinagoga tiene como significado un lugar donde se reunían los días de reposo, o sea, los sábados. Se reunían allá a dar una enseñanza bíblica, se reunían allá para orar, y esos lugares estaban ubicados en pueblos, estaban ubicados en aldeas, eran lugares específicos para poder dar la enseñanza sobre las escrituras y donde se podía ir a buscar oración, ¿no? Dice que estaba entrando él y que ahí se encontró con un hombre que tenía una mano seca. Ahí está en el texto que acabamos de leer, tenía una mano seca. La mano de este hombre pues quiere decir que estaba inmóvil, como que no tenía vida, y que también estaba como deforme, prácticamente tullido, se le puede llamar tullido, ¿ok? Entonces vemos a esta persona pues que necesitaba la misericordia de Dios, necesitaba ser sanado, y prácticamente había una trampa ya de parte de los fariseos, una trampa de parte de estos religiosos, porque se supone que no se debía hacer ese tipo de cosas en un día de reposo, ¿no? Entonces vemos al afectado, vemos a los demás que estaban allá como que esperando que el Señor haga esto, y se olvidaron que realmente había una necesidad urgente de una sanidad de un hombre, ¿no? Estos enfocados en ponerle una trampa al Señor Jesús, se olvidaron de que había la necesidad urgente de una sanidad. Y pues el Señor sabía lo que ellos sabían lo que ellos estaban pensando, sabían que lo querían prácticamente ponerle en la trampa para poder acusarlo, para poder condenarlo, ¿no? Y algo que estamos viendo allá, que estos hombres estaban esperando como que conocían que era misericordioso, como que conocían su corazón misericordioso, y estaban esperando que lo sane, pero se estaban olvidando que la misericordia de Dios estaba siendo aplicada a este hombre, porque este hombre, aunque tenía su mano seca, pues tenía los demás órganos bien. Por ejemplo, este hombre estaba en una sinagoga. ¿Cómo llegaba este hombre a la sinagoga? Pues caminando, buscando ¿qué? La oración, buscando ¿qué? El adorar al Señor, al poner atención a las escrituras. Y obviamente el Señor estaba allá también por esa misma misericordia, porque no solo estaba yendo para sanarlo, sino para salvarlo. Hemos dicho que primero debe ser salvar el alma y luego sanar a la persona, porque si sanamos a la persona, o sea, por decir no nosotros, Jesús, si sana a la persona,
¿De qué sirve que salga la persona si luego se va a morir y se va a ir al infierno? Siempre hemos platicado de esto, ¿no? Entonces el Señor estaba yendo allá, este hombre pues tenía la bendición de que su cuerpo estaba funcionando bien, el resto de su cuerpo, podía llegar a esa sinagoga, podía buscar en oración a Dios, podía escuchar su palabra, iba a tener este encuentro, este momento hermoso con el Señor. Entonces, estas personas pues no estaban haciendo conciencia de lo que el Señor estaba prácticamente tratando de hacer en la vida de este hombre, porque no solo lo iba a sanar, vuelvo a repetir, sino que lo iba a salvar. Y algo que tenemos que aprender de esto es que nosotros tenemos que enfocarnos no solo en la sanidad o en la petición de las necesidades o supuestas necesidades que tenemos, sino en la primera necesidad de la persona. Por ejemplo, a veces nos topamos con personas que tienen problemas conyugales, personas que tienen problemas económicos, personas que tienen tal vez un cáncer, y sí es importante la sanidad, sí es importante la restauración del matrimonio, sí es importante la economía, pero no es más importante que la vida eterna. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Es más importante la vida eterna. Entonces tenemos que aprender que cuando vayamos o cuando visitemos o cuando realmente se nos presenten estas situaciones, que no se nos olvide que lo primordial importante es presentar el Evangelio. Y seguidamente, pues obviamente pedir por la sanidad, pedir por la restauración del matrimonio, pedir por la situación económica, o sea, digo, no está mal pedir por eso, pero lo principal, lo primordial es el Evangelio, que el Señor a través del Evangelio puede convertir a las personas y salvar a las personas de una condena eterna, de una sentencia eterna, ¿ok? Entonces vemos acá que este hombre pues no tenía también prácticamente una habilidad, no podía hacer cosas con las dos manos como nosotros que las podemos hacer, y eso también nos lleva a hacer conciencia, ya que debemos ser agradecidos con Dios, debemos darle muchas gracias por todas las bendiciones que nos dan a diario. Para empezar, pues todos los que estamos acá no tenemos ningún problema con algún miembro de nuestro cuerpo, con algún órgano, ¿no? Todos estamos saludables, todos podemos caminar, podemos correr, podemos agarrar cosas, podemos hacer muchas cosas, tenemos buena memoria, tenemos habilidades que Él nos ha dado. Entonces a veces se nos olvida y estamos pidiendo otras cosas que creemos que necesitamos y que Él sabe que no necesitamos, y se nos olvida dar gracias, ser agradecidos con Dios. Así que también esto nos lleva a ser agradecidos con Dios por tanta bendición que tenemos sin darnos cuenta. Imagínate que tuvieras tu mano seca, o que tuvieras un problema de parálisis en las piernas, o que estuvieras ciego. O sea, dices, wow. Y esta persona vemos que tenía un problema con la mano seca, iba a orar al Señor, iba a escuchar su palabra, o sea, lo veías totalmente gozoso de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces vemos que tenemos que recordar que a pesar de que tenemos todos nuestros órganos completos funcionando, a pesar de que tenemos techo, familia, trabajo y todo lo demás, pues dice el Señor en su palabra que nunca ha visto a un justo mendigar pan, ¿no? Y eso es lo que a veces se nos olvida, que nosotros tenemos lo primordial, que es la necesidad básica, ¿no? Para poder vivir en este mundo, pues el alimento, la ropa, el abrigo, el techo, una familia, ¿no? Y son cosas que tenemos que valorar, que no vinieron de nosotros, que no salieron porque nosotros podamos lograr esto, sino porque Dios nos los da, ¿sí? Entonces, el Señor siempre va a tener cuidado de sus hijos, el Señor siempre va a ver que no les falte esto que les acabo de decir, y quiero que vayamos a 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 6 al 10. No se viaje. Lo que quiero es si me puedes regalar agua con todo. ¿Lo puedes leer, Marco? 6 al 10. 1 Timoteo 6, 6 al 10. Capítulo 6, versículos 6 al
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de acontentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, entonces estamos viendo que debemos de estar agradecidos con Dios, contentos con lo que Dios nos tiene y no estar buscando las riquezas o cada vez tener algo mejor, ¿no? Porque a veces nos perdemos un poquitito y nos enfocamos en buscar riquezas, nos enfocamos en a lo mejor quiero una mejor casa o a lo mejor quiero un mejor auto. O sea, digo, eso si se da, se va a dar, pero no buscarlo, ¿entiendes? No enfocarnos en eso. Dice la palabra de Dios, lo hemos dicho muchas veces, que si buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. O sea, que eso se puede dar, pero que no nos enfoquemos en eso, sino que estemos contentos con lo que Dios nos da. Si nos dio un trabajo, ese trabajo; si nos dio un hogar pequeño, ese hogar pequeño; si nos dio un hijo nada más, ese hijo; estar contentos, porque debe de ser debe de ser nuestra naturaleza ya como hijos de Dios, el depender de Dios y decir, bueno, Señor, gracias por lo que me das y por lo que no me das. A veces hasta lo oramos, ¿no? Lo oramos y lo decimos, pero no lo practicamos. Porque dice ya que nada hemos traído cuando nacemos, o sea, venimos desnudos. Y dice, y sin duda nada podremos sacar. O sea que nada nos vamos a llevar. ¿Okay? Y eso de nada nos va a llevar, en verdad nada te llevas, ¿eh? O sea, te entierran o te queman y no te llevas nada. ¿Okay? Así que con el sustento, el abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? Porque los que quieren caer en tentación, ahí es donde entran muchos temas el enfoque principal en otras iglesias, tristemente, en lo que es la prosperidad, ¿no? Buscar riquezas, no, que los hijos de Dios son hijos del rey y que pues tienen que buscar ser prósperos y que nunca va a ser un hijo del rey que esté en la miseria, y eso no es cierto. O sea, un hijo de Dios nunca va a estar en miseria porque es rico, porque tiene a Cristo, aunque sea pobre económicamente, ¿okay? Pero el Señor nunca los va a dejar sin lo necesario. En este caso de nuestro tema, estamos viendo a un hombre que iba a pedir que sea sano. Él no estaba pidiendo riquezas, él estaba pidiendo ser sanado. Dios iba a darle la salvación de su alma y le iba a dar la sanidad. No le estaba dando un coche, no le estaba dando una casa, no. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, si analizamos que es Dios mismo, nació en un pesebre, en un establo. Y el pesebre es una cosa donde le daban de comer a los animales. Ahí le pusieron paja, lo limpiaron y lo acostaron. Él, siendo hijo, Dios mismo, pudo haber nacido en un palacio, pero él no quería que nosotros nos enfoquemos en las riquezas de este mundo. Por eso nació en ese lugar. Nos muestra humildad, nos muestra que nuestro enfoque no caiga, porque acá dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no es que el dinero sea malo, sino que hay gente que se desvía y empieza a tener amor hacia esto y se empieza a olvidar de Dios, se empieza a desviar y termina obviamente perdiéndose, ¿no? Así que no debemos codiciar, porque dice acá que muchos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, nos está una advertencia muy fuerte Pablo acá, escribiéndole a Timoteo, que tengamos cuidado, que no tengamos ese enfoque, porque nos puede pasar algo tan fuerte como lo que está diciendo acá, ¿no? Entonces este hombre tenía lo suficiente para ir a la sinagoga, para escuchar la palabra, sus oídos estaban bien, podía escuchar, podía orar, su boca estaba bien, podía hablar, no era mudo. Y pues estamos viendo que utilizaba gran parte de sus órganos, sus pies, podía ir a adorar a Dios. Y la bendición más grande, el milagro más grande y hermoso que iba a suceder,
era que iba a tener su encuentro con el Señor Jesús. O sea, él iba siempre a la sinagoga, pero nunca estaba el Señor Jesús allá. Pero iba a tener su encuentro en esa sinagoga con el Señor Jesús. Y imagínate que vayas a un lugar y te topes con... Pues solo cuando te topas con alguna persona importante, se te sacas fotos y lo presumes, ¿no? Imagínate que te topas con Dios. O sea, wow. O sea, entonces, todo lo que se encuentra con el Señor, ¿qué pasa con él? Tiene un cambio en su alma. Tiene un cambio, aunque no lo quieran creer, hasta en su físico. Empieza a radiar. No así que digas, wow, pero empieza a radiar la persona y lo empiezan a buscar, porque lo primero que ven es que este hombre está cerca de Dios, esta mujer está cerca de Dios, y apenas tienen un problema, espérate, le voy a ver a fulanito, o le voy a ver a fulanita, porque saben que este hombre o esta mujer está caminando con Dios, y así debemos de ser todos nosotros. Debemos de tener eso, debemos de buscar eso, porque cuando hay un encuentro con el Señor, es tan fuerte el encuentro, lo he comentado como si tuvieras un choque con una locomotora, con un tren. Se va a ver fuerte el golpe, bueno, en este caso se va a ver fuerte el encuentro con Dios, que es tan grande que va a haber algo que cambie en ti, y no puede ser algo leve, va a ser radical. 180, dijimos el domingo, 180 grados. Se va a ver el cambio muy, muy notable. Por ejemplo, tal vez pueda ir Marcos al puerto y, oye, fíjate que estoy en la iglesia y conocí, y hay un pastor allá, lo conocí, es de mi edad y tal, ¿verdad? Y cuando diga, ¿y quién es? Y empieza a dar las referencias al Marco. No, hombre, ten cuidado, ese es tremendo golpeador, mujeres y cervezas y muchas porquerías, ¿no? Que no son orgullo. Pero Marco puede decir, no, pero eso fue en su vida pasada. Él tuvo su encuentro con el Señor y él cambió radicalmente, que es hasta pastor. No, pero a lo mejor, ¿no será que está sobre el dinero? Pero Marco va a dar testimonio, porque Marco a veces ha estado conmigo y él sabe cómo vive y cómo me gustan hacer las cosas para el Señor. O sea, cuál es mi intención. Entonces él puede decir, no, sí, está sobre el dinero, o puede decir, no, está verdaderamente caminando con Dios. Y eso tiene que ir para cada uno de nosotros, porque alguien va a dar testimonio de nosotros. No, anda conmigo y se anda emborrachando y me anda hablando de mujeres y me anda, no ha cambiado. Puede pasar esto, tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio. ¿Okay? Entonces, todo el que se encuentre con el Señor va a tener un cambio total del alma, va a tener un cambio del corazón, y en ocasiones va a haber físicos, como en este caso, pues la sanidad de este hombre iba a tenerla, ¿no? Pero tristemente dice ya que aparecieron unas personas que eran críticos, o sea, no podían faltar los envidiosos, que querían hundir al Señor, y que querían que Él hiciera el milagro, porque ellos sabían que muy en el fondo lo iba a hacer, pues para que ellos pudieran atacarlo. ¿Por qué? Porque era un día de reposo, el Shabbat, habíamos dicho que el día de reposo se llama Shabbat, ¿okay? Es del viernes en la tarde, a las 6, 7 de la noche, y termina sábado 6, 7 de la noche. No puedes hacer nada, no puedes lavar trastes, no puedes cargar cosas, o sea, solo puedes estar orando y meditando las escrituras. Y si vas a sacar agua del pozo, tiene que ir tu esposa con su cinto a sacarlo, y cosas específicas que han puesto, ¿no? Si te cortas, ahorita lo vamos a ver más adelante, no puedes ponerle nada a tu cortada, nada más detener el sangrado un poquito, porque ya mañana le pondrás algo para que ya se cure. O sea, eran tradiciones que ellos habían puesto como leyes, eran reglas que ellos, y cargas que estaban mal, se podía morir alguien y les valía. Y algo así hay un poquitito en algunas religiones, que no te permiten que te pongas sangre, que no te permite que te operen, y eso está muy mal. El Señor ha puesto a médicos para que nos ayuden, ¿okay? Entonces esto estaba mal enfocado, estaba mal hecho. Por eso el Señor les va a hacer una pregunta después. Ellos solo estaban esperando a que cuando tenga su encuentro con este hombre de la mano seca, el Señor los sanara y obviamente se fueran sobre él, ¿no? Pero no veían obviamente lo que era el encuentro que iba a tener con el Señor, no veían que el Señor tenía un corazón, o sea, Dios mismo que vino a encarnar, tenía un corazón compasivo, y que Él no le iba a decir no, aún sea un día de Shabbat, sino que le iba a dar la oportunidad de ser sano y salvo, ¿no? Ellos no estaban viendo nada de esto. Aún el Señor estaba mostrando su corazón, estaba abriendo su corazón en cómo era Él,
Ellos, aunque ya sabían que Él iba a sanarlo, o sea, estaban conociendo el corazón, pero aún así no querían reconocerlo como Dios. No querían arrepentirse, estaban en su necedad y no querían caminar con Dios ni arrepentirse. Otra cosa que también ellos ya sabían, que Él pues operaba con el poder de Dios. O sea, me refiero a que sanaba y hacía milagros con el poder de Dios. Ellos ya habían visto que era el poder de Dios, pero con tal de dejarlo mal, en otros temas lo hemos visto, decían que trabajaba con el demonio. No sé, ¿se acuerdan? Entonces, o sea, totalmente duros sus corazones. No le daban entrada a nada de lo que el Señor decía. Ellos tenían la certeza de que Él podía hacer cualquier milagro, y por eso estaban allá, porque sabía que iba a restaurar la mano de ese hombre. O sea, ellos, fíjate, tenían más fe que mucha gente. Ellos sabían que Él lo iba a hacer, tenían mucha fe. Ellos estaban viendo que Él era Dios, pero no quisieron creer en Él, no quisieron arrepentirse. Y esto nos lleva a un ejemplo. Es como si un hombre pudiera volar y las autoridades quisieran saber si tiene una licencia de piloto. O sea, vuela y vamos a ver si tiene licencia. O sea, digo, no, hombre, si vuela un hombre, oye, qué padre. Entonces, el corazón compasivo del Señor Jesús estaba prácticamente abierto allá. El Señor siempre va a suplir las necesidades de las personas, y vuelvo a recalcar, hace un ratito dijimos que las necesidades que Dios en su sabiduría y en su omnisciencia, porque conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Por ejemplo, la hermana, vamos a poner, si en su corazón tiene el deseo de tener una pareja, no estamos diciendo que lo tenga, pero si tiene, ¿ah? Pues el Señor lo conoce. O sea, no tiene que expresarlo, el Señor lo sabe en su omnisciencia, ¿no? Entonces Él sabe cuáles son las necesidades que tiene. Y muchas cosas que a veces que nosotros ni siquiera conocemos de nosotros, Él las conoce, y de pronto te llega algo y wow, oye, yo necesitaba esto, verás que el Señor es bueno, y me llegó. Pero es algo que Él en su sabiduría sabe que no te va a desviar de su camino, y en su omnisciencia lo conoce. Por ejemplo, que Michelle a lo mejor tenga el anhelo de ver a su papá restaurado, conoce el anhelo, y si ella se pone a buscar de Dios, a orar, no así como lo está haciendo ahorita, a buscar de Dios y a orar y a ayunar y por su anhelo, mira, ella sí desea eso, y ahí se lo va a dar, ¿no? De pronto venga su papá y restaurado. O sea, puede ser, pero el Señor tiene que ver que tú realmente lo estás deseando, lo estás anhelando. Cuando deseas algo del material, se requete nota, pero cuando deseas algo así como esto, yo no lo veo. No te veo orando, no te veo doblando rodillas, no te veo buscando mi nombre, te va a decir el Señor. No lo veo. Si yo lo viera que realmente lo anhelas, estarías clamando, llorando, y déjenme decir lo que lo experimenté. Yo hasta mis mocos en el cuarto llorando, clamando por una cosa que no me dio el Señor. ¿Me entiendes? Yo quería esa restauración y no me la dio el Señor, pero se veía el anhelo fuerte y no me la dio el Señor porque me iba a desviar. ¿Sí? Pero ahí estaba yo hasta 40 días de ayuno. De verdad, nunca he hecho 40 días de ayuno en algo del Señor, debo de hacerlo. Solo que ahora ya entendí para qué es el ayuno, no para doblarle la mano a Dios. ¿Sí? Entonces, si Él llegara a ver que tú verdaderamente estás buscando, por ejemplo, que el Espíritu Santo venga a morar en mí, si Él ve que estás de veras esforzándote y lo quieres, Señor, por favor, es más, no tengo el deseo, Señor, pero por favor pon el deseo, y estás orando, buscando, ¿cómo no te lo va a dar? Te lo va a dar. Él quiere hacer ese milagro en nosotros. Entonces,
Él en su omnisciencia y su sabiduría sabe qué necesitamos. Obviamente este hombre necesitaba la salvación y necesitaba la sanidad, porque pues qué triste para una persona que tengas tu mano muerta, ¿no? De tullido, ¿no? El Señor le dice, levántate y ponte en medio, allá en Marcos 3, ¿no? O 4, 3 o 4, versículo 3 o 4. Levántate y ponte en medio. Y seguido le lanza una pregunta a los religiosos. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y estos cuates estaban mal porque ellos podían dejar hasta que se muera alguien, ¿sí? Entonces el Señor le está dando un escarmiento, le está mostrando que el día de reposo no era para hacer esas cosas que ellos decían, porque hacías un mal, sino para hacer un bien. ¿Okay? Entonces vemos lo que es lo contrario a la bondad de Dios, vemos lo que es lo contrario a la benevolencia de Dios. O sea, vemos algo totalmente malévolo que estaba sucediendo en estas personas, de que ellos solo no se preocuparon por la sanidad de esa persona, sí querían que lo sanara, pero con la intención de que le echaran culpa o blasfemia al Señor Jesús, ¿no? No estaban preocupados por hacer un bien. Se les olvidó que el Señor no quiere los sacrificios, que el Señor quiere misericordia, y ellos no estaban mostrando su misericordia. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el mal está operando en estos hombres que se suponen tienen una relación con Dios. Estos hombres, dijimos creo que el domingo, que ellos creían que no sé si el domingo, o no lo he dicho y lo voy a decir para el domingo, no lo sé, pero ellos creían que estaban en una relación con Dios porque se creían hijos de Abraham, pero estaban haciendo las cosas del mal. Entonces no eran hijos de Abraham, porque si hubieran sido hijos de Abraham, estuvieran adorando a Cristo que estaba allá, más bien estaban haciendo las cosas del mal y se les considera hijos del mal. Nosotros, cuando no somos de Cristo, yo en un tiempo fui hijo del mal. Yo con mis negocios feos, yo ganaba mucha gente para el mal. Era buen líder para el mal. Ahora se voltean las cosas y el mal va a buscar la manera de destruirte de alguna manera, pero Dios no lo va a permitir. ¿Okay? Entonces aquí vemos que estos hombres estaban trabajando para el mal, estaba algo malévolo allá. Mencionamos hace un rato lo del dedo sangrando, ¿se acuerdan? Solo podías hacer que se ponga un poco mejor, pero no podían permitir que hicieras algo más, que le des alcohol, o bueno, en ese tiempo era aceite, le pongas aceite. Entonces, cuando Él les pregunta a estos hombres se quedan callados y el Señor los mira, dice ya que con enojo en el 4, dice que con enojo los estaba mirando y que estaba entristecido. ¿Por qué? Porque tenían sus corazones duros. Y estos son los ya hemos visto anteriormente estos pasajes donde el Señor se enoja y tira las mesas. Bueno, esos son los pocos lugares donde hemos visto que el Señor se describe enojado, ¿no? Y estaba enojado por una justa razón, obviamente. Ellos supuestamente estaban representando a Dios. Ellos eran los líderes religiosos, la autoridad suprema en ese tiempo. Recuerden que habían sacerdotes, el supremo sacerdote le llamaban, y ellos representaban a Dios. Sin embargo, ellos estaban llenos de maldad y tenían duro su corazón y había falta de misericordia, en vez de que de veras tuvieran misericordia por esas personas, y el Señor por eso los volteó a ver, porque obviamente los sacó a la luz su corazón de ellos, ¿no? Porque se quedaron hasta callados cuando les hizo la pregunta y los vio con enojo. ¿Sí? Ellos tenían enfrente a Dios en carne, encarnado. Tenían la oportunidad de corroborar las profecías, las escrituras que ellos conocían, y de adorar a Dios en ese momento, pero su corazón estaba tan duro que no lo hicieron y no les importó. Se negaban en su forma de pensar, no les interesaba más que sus reglas que ellos habían puesto, como si fueran divinas y no eran divinas, y rechazaban la fe, rechazaban al Señor, aunque sabían que Él actuaba en el poder de Dios, aunque sabían que Él podía hacer ese milagro. ¿Okay? Entonces vemos que el Señor pudo haber hecho esta sanidad
O sea, la mano seca no era algo que estuviera corriendo como una gangrena, como gangrena, ¿cómo se llama? Con G, gangrena como un cáncer. No era algo que estuviera corriendo, sino que podía aguantar al otro día. Pero el Señor lo hizo porque tenía que exhibirlos. Y también quería llevarlos a que vean que estaban mal y se arrepintieran. Pero ellos no quisieron. Porque Él pudo haber agarrado y llevárselo. ¿Sabes qué? Vente y vámonos mañana o en mi casa, que no te vean. Es sano y ya no lo vieron ellos y punto. No salgas hasta mañana. O mañana te sano y ya está. Pero no, el Señor lo hizo porque también aprovechó, el Señor aprovecha. Date cuenta que las cosas malas que quiere hacer el mal, el Señor las va a convertir en algo bueno. Siempre pasa eso. Ellos querían hacer el mal y siempre lo convertía en algo bueno. Mal para ellos porque ellos salían mal, pero el Señor siempre hacía algo bueno, ¿ok? Entonces Él le dijo, extiende tu mano. Y obviamente el tener seca la mano y sin movimiento, pues ¿cómo le vas a dar la orden a tu cerebro que extiendas la mano? ¿No? O sea, dices, bueno, ¿cómo? Entonces vemos que acá la orden de Dios fue directa y el hombre obedeció y hizo el esfuerzo. A veces tenemos que hacer el esfuerzo y Dios hizo el resto. ¿Okay? Entonces, vemos un milagro muy impactante allá. Vemos cómo cobra vida, la mano se restablece. Después de mucho tiempo fue restaurada. Y algo que tenemos que enfocar igual y enfatizar es que Dios nunca nos va a ordenar sin antes habilitarnos. Hace rato comentábamos de la exhortación, que a muchas personas no les gusta hacer la exhortación, porque hay personas que dicen, no quiero tener problemas, me da miedo lastimar a las personas, pero es un mandamiento del Señor. Entonces, si no es que tengas que orarlo, tienes que hacerlo, ejecutarlo. Pero si tú eres una persona que no puede, porque eres muy así pasiva o pasivo, pues es bueno que ores para que el Señor obre, que te dé sabiduría cómo hacerlo y que no causes ningún daño. Porque a veces hay gente que lo exhortas como que se molesta, porque obviamente la palabra lo va a confrontar, te confronta, a todo el mundo le confronta. Entonces cuando exhortas a alguien, si no puedes, órale al Señor para que te dé la sabiduría cómo hacerlo, para no lastimar a la persona, para que la persona entienda, porque la cosa es que entienda, de eso se trata. Dice la palabra, deben exhortarse cuando ven que el día está cerca de la venida del Señor. Unos a otros exhórtense cuando ven que la venida del Señor está cerca. O sea, pues tienen que decirle, exhortar, que es animar y decirle a las personas, oye, mira, busca de Dios, el reino de Dios, mira, no faltes, no esto. Obviamente se toma a veces un poquito fuerte, pero es lo que Dios te manda hacer. Ahora, hay un versículo, no me acuerdo muy bien la cita, creo que está en Ezequiel, que si tú no haces esto, la sangre de esa persona va sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Que te van a pedir cuentas de la vida de esa persona. Entonces yo por eso ven que casi no me callo. O sea, no porque yo quiera ser pleitista, sino que yo digo todo, porque yo no quiero que el día de mañana el Señor me diga, prefiero que le digan a la otra persona, te lo dijo y tú no hiciste caso. ¿No? Y voy a buscar la cita, es Ezequiel 34. Creo que sí. Apúntalo ya y ahorita lo buscamos. Entonces, este hombre, pues el Señor le ordena que haga eso, ¿no? Pero él pudo haber dicho, Señor, mi mano está seca. ¿Cómo voy a extenderla? Si está seca. Mejor primero sánala y luego yo la extiendo. Es válido. Pudo haber hecho esto, ¿no? Pero sería desconfiar, no tener fe, y sería necedad. Porque cuando el Señor habla, todo obedece. Por ejemplo, el Señor habló y las lumbreras aparecieron. Habló y el mar se hizo. Habló y el universo y la luna, el sol y los seres humanos, los animales y todo lo que ves en la naturaleza, cuando Él habló, se creó. O sea que cuando Él habla, y se creó de la nada, cuando Él habla, todo obedece.
porque Él es Dios. Omnipotente significa que es todopoderoso. Entonces el Señor estaba hablando y este hombre había sido habilitado por Dios, había sido movido por Dios para que él obedeciera y no dijera, bueno, Señor, ¿cómo lo voy a extender si no está sana mi mano? Así como que te estás burlando de mí. no dijo eso, ¿no? Porque él había sido tocado por Dios. ¿Okay? Entonces vemos que cuando Dios habla, todo obedece. Ahora lo que no entendemos es porque cuando Dios habla, nosotros no obedecemos, ¿no? O sea, digo, me río porque digo, ¿por qué somos tan necios? Digo, me incluyo, ¿no? Soy más necio yo. Porque, digo, si todo obedece a la voz de Dios, hasta los demonios, ¿cómo se le hincaban al Señor? Y por favor, no nos mandes podemos ir a ese hato de cerdos. Sí, y fueron al hato de cerdos. Hasta ellos obedecen y tiemblan, y nosotros ni temblamos ni obedecemos. Tristemente, si seguimos en esa soberbia, pues vamos a terminar mal. ¿Okay? Entonces vemos que estos hombres que no querían hacer caso, más adelante tuvieron su juicio, su pago por no querer reconocer que era el Señor, que era Dios. Y hemos tocado ese tema, que en el año 70 después de Cristo fue destruido Jerusalén y el templo, y fueron más de 1 millón de personas muertas, ¿se acuerdan? Que lo mencionamos en un domingo. De hecho, crucificaron a más de 1 millón de personas por Tito en el año 70. Esos hombres, fariseos, escribas, sacerdotes, rechazaron al Señor, tuvieron su juicio, tuvieron todas las oportunidades constantemente y rechazaban día a día al Señor. Y nosotros podemos caer en lo mismo, ¿no? Pero si yo sí creo en Dios, pero no le crees a Dios porque no vives como Dios manda, entonces estás rechazando al Señor, viviendo a tu manera, creyendo que tú eres más sabio que Dios y creyendo que Dios no va a hacer ese juicio en ti, que es lo peor del caso, porque tú en tu mente, si tuvieras la certeza de que el Señor lo va a hacer, o sea, tuvieras la fe de que Dios va a cumplir su promesa, de que lo rechace va a tener juicio, wow, tú dejarías de hacer todo eso que no le agrada a Dios desde ahorita. Señor, pero ya no han visto esas películas de los norcoreanos que están buscando al Señor. Mis respetos, clamando verdaderamente, se esconden en lugares para buscar al Señor porque son perseguidos, que se guardan, se arrancan una hoja de la Biblia, se la guardan así muy dentro y se vuelven a ver a la semana y ya se la aprendieron de memoria. Dame tú la otra y tú y esta, hacen intercambio, porque no puedes tener Biblias y no puedes tener esa fe. Y entonces tenemos que estar en adversidad, como estos hombres que les tocó adversidad pero ya no tuvieron oportunidad. No, o sea, no esperemos a que venga la adversidad para obedecer al Señor. ¿Okay? Dice ya que cuando vieron que sanó a esta persona y escucharon todo lo que el Señor dijo, dice, ya salieron para tomar consejo con los herodianos. Ese es el 5, ¿no? Versículo 5. Dice que salieron con los 6. Salieron para tomar consejo con los herodianos para que se pongan de acuerdo para destruirle, ¿no? Entonces vemos que el Señor hizo el bien, vemos su benevolencia, vemos que Dios es bueno, tiene un corazón compasivo, hizo un milagro allá muy, muy bonito, y habla de unos herodianos. Esos herodianos no eran religiosos, eran más bien un grupo que apoyaba, como un tipo secta que apoyaba al rey Herodes. Es como el rey Herodes, habían escuchado desde antes que iba a venir un rey, tenían miedo de ser destituido, o sea, de ser, ¿cómo se dice cuando te quitan tu lugar? Como destituido, ¿no? Sustituido, ajá. Tenía miedo, entonces recuerden que su antepasado de él mandó a matar, otro Herodes, su papá, mandó a matar a los niños, ¿se acuerdan? A los bebés, a todos los bebés. Cuando escuchó que nació el rey de los judíos que habían dicho que vendría. Entonces ahorita tiene la misma enseñanza
y dice, bueno, se hace creer como que es el rey, o sea que es el hijo del hombre, pero que también es el rey porque viene de parte del linaje de David. Pues oye, no nos conviene, no vaya a ser que así como lo sigue tanta gente, porque lo están siguiendo multitudes, no vaya a ser que los ponga en contra nuestra y nos quite nuestro lugar, ¿no? Entonces se unen los herodianos con estos fariseos religiosos, y aunque tenían en contra muchas cosas, no les importó, fíjate, no les importó que se unan, no les importó las diferencias, con tal de tener el mismo enfoque, que era destruir al Señor Jesús. Ellos se juntaron, tomaron pláticas, consejo, y tenían el mismo sentir, que era destruir a ese hombre que podría causarles mucho daño. ¿Okay? Por ambas partes, tanto por el lado de los religiosos como el lado de los herodianos, tenían miedo porque ellos eran la autoridad religiosa y tenían miedo que Jesús los quite de su puesto, porque todo el pueblo lo estaba siguiendo. Ya casi, se puede decir que casi todo Israel lo buscaba. ¿Okay? Entonces dice que el Señor se retira allá del mar, allá dice, creo que en el versículo siguiente, en el 7, ¿no? Se retira al mar con sus discípulos y dice que mucha multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, fíjate cuánta gente lo estaba siguiendo. Estaban las multitudes. ¿Por qué lo seguían? Porque él hacía obras maravillosas, hacía esos milagros muy muy bonitos. Lamentablemente esas personas lo estaban siguiendo por los milagros y no por el mensaje que él estaba dando. Recuerdan que él vino a dar el evangelio, a decir que el reino de los cielos había acercado y que se arrepientan y crean. Sin embargo, no le daban chance de seguir su enfoque, porque venían muchos enfermos y hasta lo empujaban, dice allá, o sea, porque querían tocarlo, porque había quienes lo tocaban y se liberaban de sus enfermedades. Entonces lo querían hasta tocar a los enfermos, y como que había, ¿cómo se puede decir cuando estás empujando? Opresión, ¿no? Sí, ¿no? Como que lo oprimían tantas multitudes. Entonces, estas personas tristemente no estaban siguiendo al Señor, no iba a tardar mucho cuando lo dejaran de seguir, porque su enfoque era querer algo. Quiero un milagro, quiero sanidad, quiero dinero, quiero comida, ese era el enfoque. No iban a tardar mucho en seguirlo, porque el Señor no vino a eso. El Señor vino obviamente a dar la salvación, y entre ellos pues a dar sanidad a algunas personas. Entonces, tristemente, hoy día la gente, si no me das si no me das un trabajo, porque mucha gente, también tristemente cristianos, engañan a la gente. Yo lo he escuchado. Mira, ve a la iglesia, el Señor te va a dar un esposo. O ¿sabes qué? Ve, el Señor va a restaurar tu vida. Seguir a Cristo es duro, hace rato lo platicamos, es doloroso, pero es lo mejor que puedes hacer, porque yo prefiero sufrir 50, 70 años aquí en esta vida, a que en la eternidad ya esté sufriendo sin parar, y algo fuerte, no es algo así como lo que vas a pasar acá. Entonces hay mucha gente que engaña y le dice, ¿sabes qué? Es que yo necesito una esposa. Ve hermana, vas a ver que cuando ves a la hermana, porque yo vi a la hermana, y le digo, hermana, ¿por qué ya no va? Es que me engañaron, me dijeron que iba. Tristemente pasa esto, ¿no? O sea, una señora de la iglesia donde yo iba, ¿y quién le dijo eso? Fulanita de tal. Y yo, esta hermanita, ya sé quién era. Y digo, no. Usted necesita de Cristo, no, o sea, vamos al enfoque correcto. Usted vaya, usted necesita ser salvada por Cristo. Ya. Entonces, tristemente hay personas que hacen esto, que les dicen, no, se te va a resolver tu vida, te va a dar un esposo, te va a dar una esposa, te va a dar un trabajo. O sea, eso Dios lo puede dar, no está en duda eso, pero el enfoque no es ese. El enfoque es que la humanidad necesita ser salvada, necesita conocer a Dios para ser salvado. Ese es el enfoque principal, ese es el enfoque por el cual vino el Señor Jesús. Si no hubiese venido por eso, hubiera dado sanidad a todos y ya estuvo. Pero él sabía que la humanidad necesitaba ser salvado, y por eso tuvo que morir por los pecados de la humanidad. ¿Okay?
Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos o vamos por un milagro. Yo estoy yendo porque el Señor tiene que hacer un milagro en mi vida. O que mis hijos estén bien conmigo, o que mi trabajo esté mejor, o cualquier otra cosa que surja, ¿no? O sea, y si esto no pasa, ¿qué va a pasar? Va a pasar como lo que iba a pasar con estas personas, que tarde o temprano iban a dejar al Señor Jesús, ya no lo iban a seguir. Porque hay una parte ahí adelante donde dice el Señor Jesús, ustedes me siguen solo por el alimento. Y duras palabras son estas, ¿quién las podrá seguir? Y se fueron todos. Y los discípulos decían, duras palabras son estas. Y obviamente el Señor sabía lo que estaban cavilando, y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y dice, pero Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y solo se quedaron los 12. Entonces, que no nos pase esto, que no estemos por un milagro, sino que estemos porque necesitamos, o sea, que en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón esté, necesito del Señor, mis hijos necesitan del Señor, mis hermanos necesitan del Señor, mis compañeros necesitan del Señor. Entonces, que ese sea el enfoque. ¿Okay? El Señor tenía lista una barca, ¿por qué dice ya una barca? Porque llegó un momento que ya no podía estar allá predicando y tenía que subirse a la barca, y desde la barca les predicaba a todos. Por eso él dice ya que había una barca, porque eran tantas las multitudes que tenía que... Entonces él había sanado, había liberado, y dice que empezaron a venir personas con espíritus o sea, inmundos, impuros allá mismo, ¿no? O sea, endemoniados, y que se ponían allá delante del Señor de rodillas, y tú eres el Hijo de Dios, dice allá, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Pero el Señor los liberaba y les decía que no digan nada, porque no quería más publicidad, porque la publicidad iba a hacer que ya no pudiera entrar en el tiempo exacto o correcto para que Él sea crucificado. ¿Okay? Allá Marcos 3:13 en adelante, son hasta el 19, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, puedes leer 3 versículos. A ver, 2, 4, 2, 4, 3 es el 19, son 6, 2 y 2. 2, y creo que a uno le va a tocar 3, creo, o 2 y 2. Del 3 en adelante. A 2, pero el 13 también cuenta. A uno le va a tocar 3. A uno le va a tocar 3, ¿verdad? A Marco le va a tocar 3. Que para que se despierte. No me trajiste su café. Puedes leer. Después subió al norte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces vemos que el Señor estaba predicándoles desde las barcas, vemos que hubo oposición demoníaca, vemos a los herodianos y a los fariseos también tramando ir en contra del Señor, y vemos que también Él va a elegir a 12 hombres, ¿no? Entonces vemos que dice ya que no lo dice ya, creo, no dice que se apartó, ¿verdad? Se apartó. No, vamos a Lucas 6:12, que es concordancia con esto. ¿De acuerdo? Lucas capítulo 6, versículo 12. 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Si ven un poquito atrás de esos versículos, va de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces dice que se apartó el Señor a un monte a orar. El Señor había pues prácticamente ofendido a estos líderes religiosos, se habían molestado, y ellos pues estaban tramando no cualquier cosa, querían matarlo, querían destruirlo junto con los herodianos. Entonces, aparte de que tenía ese problema, vimos que también entre las grandes multitudes habían personas que tenían demonios dentro, ¿no? Entonces vemos que el Señor, había mucha oposición, y obviamente el demonio manipula al hombre para atacar, para ver la manera de atacar. Entonces el Señor se apartó y se fue a orar. Las intenciones de los demonios eran acercarse al Señor para hacer algo, ¿no? Y esos otros querían destruirlo. Entonces vemos tanta oposición que el Señor se aparta, se va a orar. En respuesta a todo eso se aparta, se va a orar por un tiempo. Pero el enfoque principal de irse a orar a un lugar no era tanto por la oposición, sino por la elección de estos 12. Esta elección de estos 12 era una decisión muy importante, no es cualquier cosa. No hubo nada más importante en esos 3 años y fracción que tuvo el Señor Jesucristo que entrenar a estos hombres para que sigan y continúen su obra. Entonces ese es algo muy importante, era el enfoque. Por eso dice que oró, dice ya, pasó la noche orando, y en Lucas lo vimos, pasó la noche orando a Dios. O sea, no crean que se puso a orar 10, 15 minutos, estuvo orando. ¿Por qué? Porque iba a tomar una decisión, necesitaba obviamente estar enfocado, era 100% hombre, no estaba usando su divinidad, estaba a través del Espíritu Santo y en comunión con el Padre, la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Entonces estos hombres obviamente iban a llevar el Evangelio a todos lados, a todas las naciones. Por lo tanto era una elección muy difícil y muy sabia, ¿no? El Señor obviamente ya sabía quiénes eran y establece a estos 12. Ahora, los establece y los había empezado a discipular. De alguna manera no es darles un estudio bíblico como que estamos haciendo nosotros, sino que era más bien vivir el estudio. Él vivía todo lo que decía, y ellos se impregnaban de todo eso. Y es bueno que tengamos estas comuniones, aparte de estudios, que tengas la comunión también con el pastor para que vean cómo vive, porque si tu pastor está viviendo mal, mejor trata de no seguirlo a él, sino enfócate en Cristo. Si él ves que es un borracho, mujeriego, y que se está por allá, no, nada más no. Oye, no, ves que está sobre el dinero, no, ves que está sobre, que quiere ser aplaudido, porque hay gente que le gusta, quiere estar allá porque se siente así como que wow, no, tienes que ver la humildad del pastor, la humildad, que sea un varón que profesa piedad verdaderamente, ¿no? Entonces vemos que la intención era que ellos se impregnaran. Decían en esos tiempos que debían agarrar el polvo de su maestro, por ejemplo, como antes caminaban y era pura tierra, pues obviamente que eso iba a decir que estaban cerca de ellos, ¿no? Entonces era lo que tenían que hacer, aprender directamente, de una manera directa, no como estamos haciéndolo ahorita, ¿no? Entonces los establece para enviarlos a predicar. Es algo que tenemos que entender, que si estamos haciendo esto es porque ustedes tienen que predicarle a las personas. Evangelizar y predicar va agarrado de la mano. Entonces tienen que aprender, porque si no, ¿qué le van a dar a conocer a sus hijos, a sus compañeros o a las personas que te pongan? Así que tienen que aprender bien para oye, ¿qué quiere decir esto? Como decía el eunuco, está leyendo, viene Felipe y le dice, ¿sabes lo que quiere decir eso? Pues ¿cómo voy a saber si no hay quien me lo explique? Decía el eunuco. Y es la verdad. O sea, tú puedes leer, pero a veces no entiendes. Entonces, si te preguntan a ti, oye, pues mira, tomé esta clase, sí, espérate, recuerdo, sí, ya, eso significa esto y lo otro. Entonces es bueno que aprendamos y crezcamos en conocimiento. Entonces los establece para predicar, la predicación la misma del Señor Jesús, arrepentimiento, no es prosperidad ni otras cosas, sino arrepentimiento. Y dice ya que
envía a predicar para que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. Y tristemente hoy día como que la gente duda de que una persona pueda sanar a otra con la oración, pero tiene que ser que te use, que tengas el Espíritu. Por ejemplo, si la persona no lo tiene, ¿qué va a sanar? ¿Me entiendes? Y a lo mejor lo sane o la sane, pero sea Satanás, ¿me entiendes? Y la otra persona quede encarcelado en que, mira, Dios me está usando, y sigas tu misma manera de vivir. O sea, te puede de alguna manera manipularles. En cambio, cuando tú ya tienes la certeza de que tienes el Espíritu Santo y oraste y la persona sanó, mira, gloria, no te vayas a adjudicar a ti no, Dios, Él quiso sanar. Es el Señor. Entonces, nosotros podemos, no se trata de buscar demonios y quiere echarlos. Por ejemplo, me invitaron en una ocasión a que yo vaya a sacar un demonio. Yo no voy, no porque tenga miedo, yo voy, le digo, y me pongo a orar, pero yo no voy a intentar sacar ningún demonio, porque siento que Dios no me ha preparado para eso. Debe de haber alguna persona preparada para eso, el Señor sabrá quién, pero no te vayas a poner a querer sacar un demonio porque te creas y te van a dar una buena que no vas a, y vas a decir, Señor, ¿qué pasó? Pues tú estás tentándome. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿qué le dijo el demonio al Señor en el desierto? Lánzate y vas a ver que mandará a sus ángeles y no dejará que tu pie toque piedra alguna. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, lo vas a hacer, mira, lo vas a hacer como soy hijo de Dios, Él me va a salvar. Estás tentando a Dios, no. Eso si te va a pasar algo, el Señor te va a proteger. Pero no tú quieras forzarlo y le dobles la mano al Señor. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces hay esa autoridad, hoy está activa, autoridad para echar demonios, pero a lo mejor no la tenga cualquier persona, para sanar enfermos, ¿sí? Para ver obras, milagros, pero no debemos perder el enfoque. Casi no se menciona porque la gente gusta de esto. Por eso es que buscan el esoterismo y todas esas cosas, porque la gente tiene cuando oye algo así mágico, quiere estar, le llama la atención. Después casi en las iglesias no se menciona. Tiene que ser madurez para que no lo estés para que tampoco te pierdas y te enfoques solo en esto. No, hay que enfocarnos en que es predicar. Fuimos enviados a predicar, a compartir la palabra, el evangelio. Ahora sí hay la autoridad. Por ejemplo, tu hija está enferma, ora por tu hija, tu esposa, ora por tu esposa, y luego aplica la medicina. Pero primero que se vea tu fe, ora. Primero vamos a orar. Ahora sí, toma tu medicina. Oras, vamos. Entonces, dice acá que fueron 12 hombres: Pedro, Jacobo y Juan, Judas y todos los demás, que son nombres medio raros. Y lo que tienen en común estos hombres, vemos que le tienen puesto también sobrenombres, y todos saben por qué, ¿no? Pero lo que estos hombres tienen en común es que eran personas, como dice 1 Corintios 2, que lo vil y lo más desprestigiado, si quieres verlo así, lo que el mundo quiere desechar, es lo que usó Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, ¿no? Entonces no eran personas que digas, wow, súper inteligentes, sabias. No, eran personas comunes y corrientes que el Señor utilizó. Y eso es algo que a nosotros nos debe de dar aliciente, porque somos utilizados para la gloria de Dios. Somos personas que podemos ser canales de bendición si nos enfocamos en el reino de Dios, su justicia. Hay que tomar en cuenta algo. Por ejemplo, estás en una mesa y te traen unos cubiertos, y ese cubierto que tienes acá se te cae. ¿Vas a utilizar ese cubierto o vas a pedir otro? ¿Vas a pedir otro? Claro. Nada más Michelle a veces y yo lo limpiamos y lo usamos. Pero Dios no va a hacer eso. Dios va a usar un cubierto limpio. Entonces tenemos que buscar nosotros estar siempre limpios. Somos pecadores aún. Como dice Juan, hay una parte donde Pedro no quería que sea lavado de los pies. Y cuando le explica el Señor, dice, entonces también mi cabeza, mi cuerpo. Dice, no, solo los pies. O sea, nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo somos limpios.
Pero en nuestro diario caminar nos vamos a ensuciar. Tenemos que buscar 1 Juan 1:9, confesar nuestros pecados para que el Señor nos limpie día a día de lo que nos ensuciamos en el caminar. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta que el Señor va a usar a las personas que están limpias. Mira, me está usando, pues no creo que sea Dios, porque tu vida está muy sucia. O sea, yo no veo que estés buscando de Dios. Porque hay gente que dice, no, vocabulario. Y dices, no, sabes que no creo que sea Dios. Dudo. Entonces, estos hombres, 12 hombres tenían eso en común, ¿no? Hombres comunes y corrientes, pescadores, algunos eran cobradores de impuestos, pero no eran personas así súper sabias ni nada de eso, ¿no? Entonces vemos que habían unos que eran pescadores, vemos a otros que trabajaban para el gobierno, por ejemplo Mateo, que era cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? Pero no vemos hombres que hayan buscado la fama, que estén enfocados en fama, porque la fama de los hombres de Dios está enfocada en el reino de los cielos. Ahí va a ser la fama, no acá. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado de no que cuando hagamos algo estemos queriendo ser aplaudidos o queriendo llevarnos la gloria. ¿Okay? Un hijo de Dios tiene que olvidarse de lo que el mundo nos ha enseñado. O sea, digo, no es ofensa para nadie ni personal, pero tú vas a la política cuando ya van a empezar los partidos a ver quién va a ganar gente, no sé cómo le llaman, no sé cómo, la campaña, y el que va a ser alcalde o el que está tirando para algo así, siempre va a hacer algo bueno y va a estar tomándose fotos para que la gente lo vea, y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Entonces, o sea, es diferente el reino de Dios al reino de este mundo, ¿no? Debemos aprender a valorar y a respetar la fama que está en el cielo, no la moderna, en la que tristemente pues enseña este mundo, y tristemente algunos cristianos lo hacen. Tristemente yo conozco lugares donde se muestran para que vean que están haciendo obras. No debe de ser, o sea, eso es tú y Dios, como cuando dice tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, ¿entiendes? Es lo mismo, eso no debe de haber. Entonces allá en Lucas 9:54 vemos una referencia del por qué le llaman a estos hombres, o sea que podría ser esa referencia, Boanerges, no sé cómo se pronuncia eso, que son hijos del trueno. Dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que defienda fuego? Pero quiere que mandemos que defienda fuego del cielo, como dice Elías, y los consuma, porque mandó el Señor Jesús a que prepararan su entrada y se negaron unas personas, y ellos, así como ya sentían la autoridad del Señor, ya tenían ese poder que les había dado, Señor, ¿quieres que mandemos? Exageraron. Y le dice el Señor, no, obviamente no, pero me refiero que creo que de verdad fue que les pusieron hijos del trueno. Y al que le pusieron el cananista no se refería porque sea de Cananea o por algo geográfico, sino que él era un hombre, un celote, era un celoso, identificado como un celote, un miembro del grupo radical celote. Pedro, Andrés iban juntos, Juan y Jacobo iban juntos, Felipe y Bartolomé iban juntos, Tomás y Mateo iban juntos, Jacobo y Tadeo iban juntos. O sea, si se dan cuenta, esos hombres eran mandados de dos en dos. Simón el cananista y Judas Iscariote iban juntos. Desde ahí tomaron los mormones, ya ven que los mormones dan de dos en dos, de ahí lo tomaron. O sea, no quiere decir que así sea, pero el Señor los mandaba de dos en dos. Y pues no es malo evangelizar de dos en dos, lo podemos hacer también nosotros, es algo que también se puede tomar. ¿Okay? Entonces, vemos acá un hombre malo, elegido, y podemos decir que a lo mejor el Señor se equivocó, porque Judas Iscariote fue el que lo entregó, pero él tenía que ser elegido para que se cumpliera la profecía. Entonces es importante que también veamos algo allá, porque un teólogo le preguntó a otro, ¿por qué el Señor Jesús escogió a Judas Iscariote para ser su discípulo, ¿no? Y este teólogo, este otro maestro le dice, no sé por qué, pero te voy a hacer una pregunta más difícil, le dice. ¿Por qué el Señor Jesús me eligió a mí?
A veces vemos que ese hombre estaba mal, por ejemplo, Judas Iscariote, pero no vemos qué tan malos somos nosotros y cómo es que el Señor nos eligió, ¿no? Así que debemos tener ese cuidado, porque para no caer como aquel fariseo, ¿no?, que vino en presencia a orar y yo, Señor, no soy como estos, no soy como los otros, y no sé qué, y ese hombre obviamente no tuvo perdón. En cambio el otro, Señor, sé propicio de mí que he pecado, o sea, no puedo ni mirarte a los ojos, perdóname, porque la verdad no, ese sí fue perdonado. Entonces, a veces podemos caer en el legalismo religioso creyendo que somos superhéroes. No, pues nosotros éramos malos igual. El Señor nos elige, tiene misericordia para todos. Entonces Él no desprecia lo que ya está hecho añicos, lo que ya está hecho pedacitos. Alguien me decía en estos días que él sentía que no merecía el perdón de Dios, porque él había hecho mal, y no sé quién me dijo, es que yo ya conozco las escrituras en Campeche, ayer que fui, yo ya conozco las escrituras y ya me dijeron en la iglesia que yo ya no tengo perdón de Dios, que yo ya estoy perdido. Yo, no, el Señor tiene misericordia, aunque tú ya conoces, aunque te hayas alejado, tú vuelve, ahorita que tienes vida, porque cuando no hay vida, entonces ya, tú vuelves, el Señor tiene misericordia, y no vayas a esa iglesia, busca otra donde hay una sana doctrina. Entonces el Señor, todo lo que está hecho pedacitos, Él no lo desprecia. Para la gente, para el mundo, si te rompes algo, ya no sirve a la basura, ¿no es cierto? Cualquier cosa que rompas ya no sirve a la basura. Hasta tu carro, ya está así mal, oye, véndelo, ya está dando mucha lata. El Señor, aunque des lata, no te va a vender, no te va a cambiar, ¿me entiendes? El Señor te va, o sea, y eres mi hijo, si ya eres su hijo, ven por acá, yo te voy ¿me entiendes? Te voy a como el hijo pródigo, vente, ¿okay? Entonces Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y contrito viene del hebreo daká, que significa derrumbado, quebrantado, que reconoce su falta y que lo lleva a arrepentimiento, contrario a la soberbia, que dijimos la vez pasada que pues es alguien que se resiste a la voluntad de Dios, que saben que no tiene sabiduría, que no tiene gracia y que se opone a Dios en todo, ¿okay? Ahora, antes de tener un corazón contrito, debemos tener un corazón humilde, corazón humillado, y aquí dice que viene del hebreo caná, que significa un corazón fracturado, quebrantado, un corazón quebrantado que reconoce que no es nada sin Dios y que nada puede aportar a Dios. Porque hemos platicado de esto cuando hablamos de Isaías 6, que vio que se abrió el cielo y que dijo, ay, como dijo, mis labios están llenos de inmundicia, algo así dice, ¿no? Y viene un querubín, creo, con un carbón, y le toca a sus labios un carbón encendido y le perdona, ¿no? O sea, lo limpian. Entonces, este quebrantamiento que dice Isaías cuando vio la santidad de Dios, cuando vio la gloria de Dios, que cayó al piso como muerto, y dice, como que no tengo oportunidad de estar con Dios. Entonces, eso es un corazón totalmente humillado, fracturado, un corazón roto, denota que reconoce que no es nada, que es polvo cósmico sin Dios y que no vale nada, y que sus obras son como trapos de inmundicia. También explicamos eso la vez pasada. Entonces, esto es lo que es un corazón humillado. Es importante que nosotros nos mantengamos con un corazón contrito y humillado, porque lamentablemente pasa la adversidad, el Señor nos ayuda a pasar esa adversidad, y tristemente empezamos otra vez a la altivez, a la soberbia. Como ya me solucionó lo que yo quería, pues ya empieza a ser soberbio, no le voy a hacer caso. Es que no, exagera. O sea, empieza a ver al hombre, no está viendo que Dios está hablando, exagera. No, yo voy a hacer lo que en mi casa, yo tengo mi computadora y yo allá, es más, predica mejor Paul Washer y no sé qué otros. Yo voy a escuchar sus predicas y con ella no me importa. ¿Qué le pasa? Es que yo vaya. Entonces no nos damos cuenta que no estamos en contra del hombre, que ese hombre que está allá solo es una herramienta, es un vaso
donde la gracia de Dios está siendo utilizada ya. Él no vale nada, Él nada más está siendo un canal de bendición, y al que estás obviamente yendo en contra, porque estás en la soberbia, es en contra, oponiéndote a Dios. Entonces hay que tener cuidado de no caer en tener un corazón, tenemos que mantener nuestro corazón quebrantado. ¿Y esto cómo se hace? Si buscamos el reino de Dios, si buscamos en oración al Señor. Es importante un balance, la oración y la búsqueda del conocimiento, porque si tenemos más oración que búsqueda de conocimiento, créeme que estás mal. Tiene que haber un igual, tanto busco al Señor en conocimiento como busco al Señor en oración, para que haya un balance y para que el Señor obre en tu vida. De esa manera te va a mantener con un corazón contrito y humillado, para que tú siempre estés quebrantado, reconociendo que necesitas de Dios como el aire que respira. Debe de ser así, debe de ser así. No debe ser como el agua, debe ser como el aire, que en todo momento, si no tengo en 5 minutos aire, me voy a morir. ¿Cuánto tardas bajo el agua? 5 minutos, 10 minutos. ¿Tú no? 2 minutos. Entonces es importante, porque si no, con el tiempo empiezas a tener tu corazón, se empieza a podrir. Está duro, pero se empieza a podrir. Y lo que tú digas que, ay, yo mi casa, yo esto, yo lo otro, y tú enseñes a tus hijos, lamentablemente estás en la carne, enseñándole carne a tus hijos, porque no te estás llenando de donde el Señor te ha puesto, para que tú de allá agarres y de allá sirvas a los demás, porque tú sirves en la iglesia donde vas. O sea, no solo vas a ir a escuchar, tú vas a servir para alguien. El Señor te va a poner a alguien que esté llegando y que tú tengas que ministrar. Si estás buscando del Señor, Señor, por favor ponme a alguien que yo le hable de ti, y vas a ver cómo el Señor te va a empezar a poner gente. Y no solo es yo te hablo y ya, hay que darle seguimiento, hay que estar orando por esa persona, porque si la convenciste de venir a la iglesia desde el lunes, como pasó con el muchachito, ¿te acuerdas? Esos otros días para que llegue el domingo, para que vaya, la oposición y el mal va a ver la manera de que no vaya, y no va, ¿verdad? Ya me pasó a mí con mucha gente, ya le pasó a ella a mucha gente, a la hermana también, imagino que ustedes también. Entonces tenemos que estar orando por esa persona, para que el Señor de veras quite esa posición y esa persona llegue para escuchar la palabra de Dios. Si fuera que lo escuches en tu casa, el Señor hubiera dicho, ¿saben qué? Más adelante va a haber internet y allá escuchen la palabra. Pero el Señor nos dijo, una iglesia, comunión, partimiento del pan, la palabra, la oración. Los hermanos oraban, Pedro fue liberado de la cárcel, crecían en gracia y conocimiento. O sea, todo lo que habla el Señor, la iglesia, todo tiene que ser como iglesia, como familia. Si hubiera dicho en tu casa quédate a hacerlo, bueno, te quedas, pero no, tenemos que ser una iglesia que ore, que busque el conocimiento, que busque las cosas del Señor. Con eso vamos a terminar, si no nos vamos a alargar mucho. El Señor dijo que aprendamos a Él, dice Él, yo soy manso, ¿qué? Yo soy manso, dice, y humilde de corazón. Entonces aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, en Mateo 11:29. Entonces tenemos que aprender de Él. El Señor discipuló a esos hombres que estaban quebrantados, que estaban humillados, y quiere que tú y yo estemos contritos y humillados, para que seamos discípulos que glorifiquen su santo nombre. ¿Okay? Vamos a orar. ¿Quieres orar, Luis? Sí. Padre, te damos gracias por esta noche, por este día que nos regalaste, por dejar llegar hasta aquí, Padre. Gracias por hablarnos en este día, Padre, por este momento de leer tu palabra, Padre, y enseñarnos un día más, Padre. Te pido que nos bendigas, Padre, y nos cuides cada día, Padre, que cada día sea un día diferente y que sigamos a ti, Padre, y nuestro pensamiento seas tú, Padre. Gracias por las bendiciones, por todo lo que nos das, Padre. Te pido por las personas que no pudieron venir, que las cuides y las bendigas, Padre, que les des ese querer, Padre, de que saber más de ti, Padre, y que te conozcan, Padre. Gracias, Padre, y todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre, te pido por los alimentos que vamos a comer, que nos haga bien nuestro organismo y que nos den la fuerza de lo que queda de este día, Padre. Gracias por la comida y bendice las manos que lo preparen, Padre, y que nunca falte en esta casa ni en la casa de nuestros hermanos, Padre. Gracias, Padre, y te os pido en nombre de Jesús. Amén. Hay que salir. Y yo voy a